Buenos días a todos quienes nos escuchan el día de hoy. En nombre de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, le damos las gracias a esta actividad sabatina que llevamos desde el año 2020. Queremos agradecer a nuestras empresas amigas, a nuestros sponsors, a nuestros patrocinantes y a todos aquellos que nos escuchan, ustedes que están ingresando el día de hoy a nuestra actividad sabatina SBCOT en línea. Debo de recordarles que la Sociedad Venezolana tiene su revista en la cual ustedes pueden acceder a través del link www.sbcot.org. Es un ingreso gratuito, libre, y ustedes pueden acceder a las revistas de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Esta actividad, como todas las actividades previas, va a quedar en nuestro canal YouTube SBCOT, para que ustedes puedan luego volver a repasar sobre los tópicos que más a ustedes les convengan. Asimismo, voy a invitar a todos los amigos de la zona central de Venezuela para nuestra actividad el día viernes 22 en el Hotel Govaparo Inn. Estaremos nosotros, la Sociedad Venezolana estará haciendo una jornada de nuevos ingresos y ascensos. También tenemos un grupo de patrocinantes que nos están apoyando para esa actividad, así que espero verlos en la ciudad de Valencia. Y el día sábado, el día siguiente, estaremos celebrando nuestro 73 aniversario. Quiero también invitarlos a todos para que acudan a Caracas. Allí tendremos alguna actividad, vamos a presentar el epónimo del Congreso, lo vamos a homenajear y vamos en ese momento a dar inicio al Congreso Nacional, que será llevado a cabo en Caracas del 28, 29 y 30 de septiembre de este año, donde contaremos con la presencia de la doctora Claudia Medina de Colombia como parte de nuestros invitados internacionales, y le agradezco a ella haber aceptado la invitación para esta actividad. Igualmente, a través de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, nosotros hemos hecho un convenio macro de alianza, de cooperación, de hermandad. Somos unas sociedades afines y que tenemos muchísimos años trabajando juntos, y a través del doctor Zuluaga y el doctor Arbeláez hemos hecho este contacto, y pronto también haremos publicidad del mismo y los beneficios que trae, y estaremos publicitando tanto nuestras actividades como nuestra sociedad hermana, que es la SCCOT. Así que todos pendientes de nuestro compromiso. Y el 59º Congreso Nacional de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hotel Meliá, Caracas. La semana entrante ya estaremos dándole toda la información requerida con respecto al Congreso, en cuanto al monto de la inscripción, etcétera, etcétera, y los beneficios que tienen aquellos que se inscriban en esta actividad que va a congregar a todos los ortopedistas y traumatólogos de Venezuela, así como a los invitados internacionales. Por ello, los espero ver en Caracas también, del 28 al 30 de septiembre. Y el día de hoy vamos a tener nosotros un tema interesantísimo, que es fracturas por fragilidad en el paciente anciano. Para ello contamos con la presencia de dos damas que tienen un alto conocimiento en esta materia. Una de ellas es la doctora Claudia Medina, quien es ortopedista y traumatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central, con una maestría de educación en la Universidad de Antioquia. Asimismo, ella es faculty de AO Trauma, es miembro del Task Force de mentoría de la Fundación AO, y pertenece al Hospital Alma Mater de Antioquia. También contamos con la presencia de la doctora Alejandra Fernández Cardona, que es médico internista, y quien también quiero agradecer públicamente su tiempo y su dedicación a esta actividad. Ella es del programa de ortogeriatría del Hospital Alma Mater de Antioquia y en Medellín, Colombia.
ella va a disertar junto con la doctora Claudia Medina y al final de sus disertaciones, que primero va la doctora Claudia y luego la doctora Alejandra Fernández, procederemos a las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Así que bienvenidos, muchas gracias doctora Claudia, muchas gracias doctora Alejandra. Vamos a dar inicio entonces a esta actividad y dejo de compartir pantalla. Bienvenida doctora Claudia Medina. Muchas gracias Reni, muchas gracias por la invitación. Mientras nos vemos en el Congreso Presencial en septiembre, pues vamos a compartir algunas cosas por acá. Vamos a hablarles, Alejandra y yo, del enfoque de ortogeriatría de la fractura por fragilidad del anciano. Como les dijo Reni, Alejandra y yo trabajamos en la unidad de ortogeriatría del Hospital Alma Mater de Antioquia. Ahí está mi pantalla compartida bien, ¿cierto? Sí, señorita. Perfecto. Listo, este es mi disclosure, no tengo ningún conflicto de interés que declarar con esta presentación. Y lo que estamos acostumbrados los traumatólogos, aunque sé que afortunadamente en el auditorio y afortunadamente para este tema hay personas de muchas actividades en el área de la salud y que estoy segura que va a ser una discusión al final muy enriquecedora porque somos desde diferentes perspectivas lo vamos a poder ver. Los traumatólogos estamos acostumbrados a esto, a que el paciente llegó fracturado, a que le hicimos la cirugía y listo, ¿cierto? Misión cumplida. Ahí cumplimos con todo. Resulta que este tema de fracturas por fragilidad en los últimos años ha tomado gran preponderancia y si ustedes notan la literatura, no solamente los ortopedistas hablamos de esto, eso es un tema del que se habla en muchos entornos académicos y en muchos entornos de salud. Pero entonces entra uno al dilema de si será que es que esto es un tema de moda y probablemente después va a pasar y entonces como que yo no le presto mucha atención a esto porque esto no es conmigo. Yo les voy a dar 3 razones por las que ustedes se deben sintonizar con este tema y por las que yo creo que todos deberíamos manejar unos estándares de muy alta calidad para poder manejar estos pacientes. Razón número 1, el envejecimiento de la población. Esta es la pirámide poblacional de ustedes en Venezuela. Si ustedes ven a su izquierda, en los años 70, la base de la pirámide poblacional la proveían las personas más jóvenes. Para el año 2015, vean cómo esa base se fue volviendo más angosta y la parte de la mitad de la pirámide se comenzó a ensanchar porque la mayor cantidad de población comenzó a ser de la de las personas mayores de 40 años. Y miren a su derecha para el año 2050 cuál es la proyección y es que lo que se piensa es que la población anciana, la población mayor de 60 años va a ser la población preponderante en su país y eso no pasa solamente en Venezuela, pasa en todos los países del mundo y eso nos está llevando a que las patologías cambien y a que los retos que tenemos en salud sean diferentes porque nuestra población definitivamente se está envejeciendo. Les voy a dar la segunda razón. Cada uno tiene una familia y en su familia hay personas de la tercera edad. En el caso de la mía, yo tengo a mis papás que cada uno de ellos tiene 80 años y tengo a mi abuela que tiene 96 años. Yo quisiera que ellos nunca se fracturen, pero también quisiera que si desafortunadamente se llegan a fracturar, ellos tengan una atención de óptima calidad y que puedan tener un buen desenlace con su fractura por fragilidad. Y esta es la tercera razón y tiene que ser la razón personal, porque si no fallecemos, todos vamos a llegar a ser viejitos, todos vamos a ser de la tercera edad y todos vamos a tener riesgo de tener una fractura por fragilidad. Al final de esta presentación lo que yo espero es que ustedes puedan enumerar cuál es el impacto que están generando las fracturas por fragilidad y que puedan reconocer algunas brechas y oportunidades que se están generando a partir de todas las dificultades que generan estas fracturas. Las fracturas por fragilidad definitivamente impactan no solamente a los pacientes, sino también a los sistemas de salud. Este es el informe de la IOF, de la International Osteoporosis Foundation, que se publicó el año pasado con la última estadística en qué estamos con las fracturas por fragilidad. Y resulta que esta es una enfermedad que es prevalente, que en este estudio hecho en Europa en las mujeres, el 22.1% de las mujeres mayores de 50 años tiene osteoporosis y el 6.6% de los hombres también la tienen. ¿Eso qué quiere decir en números? Que 32 millones de personas en el año 2019 en Europa tenían osteoporosis. Eso genera también una gran cantidad de fracturas por fragilidad
anuales. En el año 2019 se presentaban más de 4 millones de nuevas fracturas por año. Y aquí ustedes pueden ver la estadística por día, por hora y por minuto. Se supone que se presentan 8 fracturas por fragilidad por minuto. Y la proyección para el 2034 es que esa cantidad de fracturas aumente casi en un 25%. Y ojo que estamos hablando solamente de fracturas por fragilidad. ¿Cuál es la otra dificultad? La gran cantidad de comorbilidades y la gran cantidad de discapacidad que generan una fractura de cadera en una persona mayor de 60 años. 40% de estos pacientes no vuelven a caminar independientemente, 50% de los pacientes van a tener otra fractura por fragilidad, 80% de los pacientes ancianos con fractura de cadera pierden la capacidad de por lo menos hacer una actividad de la vida cotidiana y no podemos olvidarnos de la terrible estadística de mortalidad que no hemos podido impactar realmente y que nos lleva a que al año más o menos el 20% de los pacientes que sufren una fractura de cadera estén muertos. Y sumémosle a eso la cantidad de costos que genera eso para el sistema de salud. Entre el 2010 y el 2019, los costos en la atención de fracturas de cadera subieron alrededor del 40% en Europa. Eso se traduce en una gran cantidad de millones de euros que se gastan en la atención de esta patología. Y no son solamente los costos directos por la atención de la fractura, sino los costos que genera la discapacidad para los pacientes y los costos que genera hacer el tratamiento farmacológico de todos estos pacientes. Y hay una dificultad más grande y todavía mucho más triste y es lo que se llama la brecha de tratamiento. La brecha de tratamiento hace referencia a la cantidad de pacientes que deberían recibir tratamiento porque ya sabemos que tienen un riesgo muy alto de fractura, pero que desafortunadamente no lo reciben. Esta es estadística europea en donde uno supondría que el sistema funciona muy bien. Para el año 2010, 55% de las mujeres europeas que estaban catalogadas como alto riesgo para tener una fractura por fragilidad no recibían tratamiento para osteoporosis. Y para el año 2019 esa estadística, en vez de disminuir, empeoró y la brecha que encontraron fue del 71%. O sea, detectan que la mujer tiene un alto riesgo de tener una fractura por fragilidad, pero 71% de estas mujeres no reciben tratamiento para osteoporosis. ¿Cómo se traduce eso en números? En el año 2019, 15 millones de mujeres que debían recibir tratamiento de osteoporosis no lo recibieron. Ahora, ¿qué hay de estadística nuestra? Que no tenemos tanta estadística porque no somos tan juiciosos como los europeos o los norteamericanos para reunir nuestras cifras y para poder publicar. Pero les voy a mostrar algunas de las cosas que están publicadas para nuestros países. Hay un estudio que se hizo acá en Colombia de los diferentes centros de fracturas por fragilidad. Ellos reunieron casi 1.700 pacientes que son atendidos en lugares en donde se especializan en manejar fracturas por fragilidad. De esos 1.700 pacientes que revisaron, 40% de ellos ya habían tenido una fractura por fragilidad previa. Casi la misma cantidad de personas tenían el diagnóstico de osteoporosis, pero de esos pacientes solamente el 40% había recibido tratamiento de osteoporosis. ¿Cuál es la recomendación de este estudio, que es uno de los más grandes que se ha hecho aquí en Colombia? Que debemos comenzar creando registros que sean comunes para que podamos establecer lineamientos e indicadores para poder saber cómo estamos manejando las fracturas por fragilidad en Latinoamérica y podernos comparar unos países con otros. Este es un estudio que ya tiene algunos años, pero que es importante que lo tengan en mente porque nos habla de la prevalencia de fractura por fragilidad en Latinoamérica. Ellos evaluaron casi 2.000 mujeres de 5 países y encontraron que en general, mujeres mayores de 50 años, el 11% tenían una fractura vertebral, encontrada pues como un hallazgo incidental. Si dividíamos eso por edades, para las mujeres de 50 a 59 años, solamente el 7% tenían esa fractura por fragilidad en la columna. Pero cuando miraban la estadística para las mujeres mayores de 80 años, casi el 30% tenían una fractura vertebral en los hallazgos incidentales. Y pónganse a pensar cómo impacta eso los desenlaces del paciente, cómo impacta negativamente su calidad de vida y cómo le genera incapacidad a un anciano una fractura por fragilidad de la columna. Entonces suena como mal, ¿cierto? Como que queda uno como triste y dice que estamos como perdidos. La intención que tenemos Alejandra y yo hoy aquí es ponerlos a pensar a ustedes por fuera de la caja y mostrarles
que en medio de este caos definitivamente tiene que haber oportunidades aprovechando todas las brechas que hay. Las brechas se han definido de acuerdo a la International Osteoporosis Foundation en estos 4 parámetros. Hay brechas en la detección y el manejo de los casos, hay brechas en la conciencia de las personas respecto a la patología, hay brechas en los sistemas de salud y hay brechas por falta de información. Yo se las voy a contar aquí a grandes rasgos. Entonces, en la detección y manejo de los casos, ¿cuál es la dificultad más grande que tenemos? Uno, que no estamos haciendo prevención secundaria de fracturas. ¿Por qué? Por lo que les mostré al comienzo. Los traumatólogos operamos el paciente, salida por ortopedia, el paciente se va para la casa y nadie le pregunta al paciente si se había caído antes, nadie le pregunta si está tomando algún medicamento de osteoporosis, nadie le pregunta si usa audífonos, si es que no ve bien, sino que nos limitamos a resolver la fractura y el paciente se va. Segunda brecha en la detección y manejo de los casos, que no tenemos en cuenta que hay medicamentos que producen osteoporosis y los pacientes en la consulta nos cuentan qué medicamentos toman y nosotros los escribimos en la historia, pero no hacemos el análisis de realmente cuáles medicamentos podrían estar poniendo en riesgo a ese paciente para una osteoporosis. Tercera dificultad, hay enfermedades que están asociadas a osteoporosis, las artritis, algunas enfermedades autoinmunes, los pacientes con enfermedad renal, inclusive algunos pacientes con enfermedades del tracto digestivo, que tampoco lo tenemos en mente y el paciente puede ser que termine consultando por otra cosa y que tenga unos huesos que son terriblemente malos, pero no tenemos en mente que estos pacientes deberían tener una intervención para que no se nos fracturen por fragilidad. Y la cuarta brecha que tenemos en la detección y manejo de los casos es que no estamos haciendo prevención primaria en pacientes con riesgo alto. Cuando hacemos referencia a prevención primaria es que nosotros lográramos manejar los pacientes, intervenirlos farmacológicamente y con prescripción de ejercicio antes de que tengan su primera fractura. Porque definitivamente hay unos pacientes que están en alto riesgo, ya sea por la densitometría, ya sea por el consumo de algunos medicamentos o por tener algunas enfermedades. Nos estamos limitando, en el mejor de los casos, a hacer la prevención secundaria, que es la que hacemos después de que ya tiene la primera fractura y entonces empezamos todo este proceso de hacerle la atención del manejo de la fractura por fragilidad. Espérenme que esto se me... Dale con manual, Claudia, manual. A la flechita abajo a la izquierda, si no, no pasa, a veces pasa eso. Sí, estoy haciendo lo manual, pero tampoco me funciona. Listo, lo voy a hacer aquí manual abajo. Eso, manual, así. Ajá. Segundo lugar de estas brechas de tratamiento, lo que les dije, la conciencia pública. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros le decimos al paciente, sí, tiene una fractura por fragilidad, tiene osteoporosis, debe comenzar un tratamiento y hasta ahí llega nuestra intervención. Al paciente no se le explica por qué es importante continuar el tratamiento. Entonces muchos de ellos, no sé cómo les pasa en Venezuela, pero aquí muchos de ellos reciben la primera dosis del medicamento y después se olvidan de la importancia de continuar haciendo todo el manejo de su fractura por fragilidad, se les olvida estar asistiendo a la parte de prescripción de ejercicio, a todo lo de fisioterapia. Parte de la conciencia pública también es hacerle entender a las personas que si tienen osteoporosis tienen un riesgo real de tener una fractura. Muchos pacientes le cuentan a uno que tienen osteoporosis como una cosa general, pero ellos no tienen idea de la dimensión que implica tener esta enfermedad en sus huesos. Y la otra parte en la conciencia pública es que al paciente hay que explicarle muy bien para qué le estamos dando el medicamento y para qué lo estamos mandando a fisioterapia a que haga hacerle la prescripción de ejercicio. El paciente debe conocer muy bien cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de no tomar el tratamiento. Tercera línea de las brechas, los sistemas de salud. En la mayor parte de nuestros países en Latinoamérica, los pacientes tienen muchas dificultades para poder acceder a los tratamientos y para poder acceder a los exámenes que se les indican. Obviamente esto es algo que nosotros en teoría no podemos intervenir, pero probablemente si empezamos a formar unidades en los hospitales, podríamos tener alguna clase de poder para mostrarle a los entes gubernamentales por qué es importante manejar estas fracturas bien.
La otra dificultad es que creo que en ningún país de Latinoamérica la prevención está priorizada como una política de Estado. O sea, todos los sistemas de salud de Latinoamérica están muy enfocados en el tratamiento, en apagar el incendio cuando el paciente llegó fracturado, pero no están enfocados en lo que debería hacerse de prevención de las fracturas por fragilidad para evitar que los pacientes se nos fracturen. Y la cuarta dificultad, la cuarta línea de estas brechas que tiene que ver con nosotros y es parte de la invitación que nosotros les queremos hacer hoy, y es que no tenemos suficiente información de nuestros pacientes de fracturas por fragilidad. Si ustedes se ponen a pensar en sus hospitales, todos los días debe llegar un paciente con una fractura por fragilidad, no solo de cadera, sino todas las fracturas por fragilidad que pueden ocurrir en una persona mayor de 60 años. Pero nosotros no estamos construyendo nuestra información para poder aprovechar los pocos recursos que tenemos, invertirlos bien de acuerdo a cómo es realmente nuestra población. Nosotros terminamos tomando decisiones de salud basados en estudios hechos en otros países en donde probablemente la realidad es tan diferente que nos podemos estar equivocando en la manera como estamos abordando a estos pacientes o como nos estamos aproximando a estos pacientes. Entonces, si yo les hablo de todo esto, esto parece como una escena apocalíptica, ¿cierto? Esto parece como los jinetes del apocalipsis, que llegaron cada uno con una fractura por fragilidad y que definitivamente aquí como que no hay nada que hacer. En este punto es donde nosotros tenemos que ver las oportunidades que se están generando a partir de esta dificultad tan grande que yo les acabo de mostrar. En este punto es donde tenemos que ver que en muchas de estas situaciones, les mencioné 10 situaciones puntuales, unas que tienen que ver con los gobiernos que probablemente nosotros no las podemos intervenir directamente, pero realmente las otras sí las podemos intervenir. Nosotros sí podemos afectar positivamente los resultados de nuestros pacientes con fracturas por fragilidad. Entonces ustedes me dirían, bueno, pero yo ¿por dónde empiezo? O sea, esa cantidad de cosas y nosotros los traumatólogos que no somos tan dados a ver todo ese entorno general del paciente. Yo les voy a recomendar estas 3 herramientas, que fueron las herramientas que utilizamos en el Centro de Ortogeriatría donde trabajamos con Alejandra. Primera herramienta para buscar información y para tener información académica y los algoritmos de manejo de las patologías más frecuentes de un anciano que llega con una fractura por fragilidad está a su izquierda. Es la aplicación de ortogeriatría de la Fundación AO. Esa es una aplicación que está para todos los sistemas operativos de celular, que la pueden descargar libre, no tienen que pagar para poder tener esa aplicación en su celular y ahí van a tener todos los algoritmos recomendados, los algoritmos de manejo de osteoporosis, de delirio, de anticoagulación, de dolor perioperatorio y de prevención de caídas. La herramienta que está en la mitad es todo el contenido que tiene la página de la International Osteoporosis Foundation. Ellos tienen toda una ruta para que ustedes en sus hospitales, de acuerdo a sus recursos, porque esto realmente no tiene que ver tanto con dinero, sino con realmente querer hacer las cosas. La IOF tiene unos folletos con unas rutas que ustedes pueden seguir para poder entender y para poder llevar una línea organizada para poder hacer un manejo óptimo del tratamiento de las fracturas por fragilidad. Y las herramientas que ven a la derecha están en la página de la Fragility Fracture Network. Esta es una red internacional de manejo óptimo de fracturas por fragilidad también. Ellos tienen varias herramientas para poder descargar, tienen inclusive libros de ortogeriatría que se pueden descargar libremente y también tienen unas rutas que ustedes pueden seguir. Ellos le enseñan a uno hasta cómo manejar la información, cómo registrar la información, cuál información es importante guardar para que nosotros podamos empezar a crear nuestras propias bases de datos. Este es un artículo que publicamos el año pasado en donde parte de lo que se habla en el artículo es la experiencia que tuvimos nosotros en nuestro hospital haciendo una referenciación con el Expert Group de AO de ortogeriatría. Ellos nos visitaron en el hospital, visitaron las diferentes áreas, nos mostraron cuáles eran nuestras fortalezas, cuáles eran nuestras debilidades y nos llevaron a reflexionar en equipo de cómo planear todos los cambios y cómo aprovechar mejor los recursos que tenemos. Nosotros tenemos un grupo de ortogeriatría que está trabajando formalmente hace año y medio. En este momento estamos solamente poniendo fracturas de cadera mientras depuramos bien el proceso antes de empezar a introducir otros diagnósticos. En este momento el grupo fue un grupo que comenzó solamente con una persona, ortopedia,
Hoy día tenemos ortopedia, geriatría, fisiatría, un médico general y tenemos fisioterapia. Logramos crear un módulo en el software de historia clínica institucional que es nuestra base de datos, pero eso no quiere decir que si ustedes no tienen eso no lo puedan hacer. Eso se puede hacer en un Excel sin ninguna dificultad. Creamos una alerta de fractura vertebral porque ya vimos cómo es importante tratar de detectar estas fracturas antes de que el paciente tenga otra fractura. Esa alerta se creó en el sistema, pero ustedes pueden crear alertas a través de WhatsApp, por ejemplo, si cualquier médico, un internista, hospitaliza a un paciente de 70 años por una neumonía y en la placa de tórax ve que el paciente tiene un colapso vertebral, ustedes pueden tener un WhatsApp de alerta de fractura vertebral en donde ese internista pone la alerta y dice, en tal habitación hay un paciente con un colapso vertebral, y esa sería una muy buena manera de hacer detección de fracturas vertebrales. Y le hacemos a los pacientes este perfil óseo para poder definir su estado actual y cuál va a ser el tratamiento que les vamos a dar. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? 66% de las fracturas por fragilidad que ingresan a nuestro hospital son fracturas de cadera. En el primer año del paciente del programa vimos 268 pacientes. Logramos registros en la historia clínica en el 74%, porque créanme que eso no es que sea tan fácil y que todo el mundo se adhiera con mucha felicidad a esto. Esto genera también una cantidad de cambios en la cultura de sus hospitales, en sintonizar la gente con este tema, en hacerles ver la importancia y cuál es la importancia del papel de cada uno dentro del grupo. Y de esos pacientes que nosotros vimos en nuestro programa, logramos sacar al 32% de los pacientes por lo menos con su primera dosis de medicamento aplicada. ¿Son costo efectivos? Eso ya creo que no tiene discusión. Estos programas de ortogeriatría han mostrado suficientemente en los últimos años cómo son de costo efectivos. Es muy importante para uno poder mostrar esa costo efectividad, identificar y almacenar la información de manera muy rigurosa para poder reportar ciertos indicadores y ciertos datos, pero como les dije, eso lo puede hacer uno perfectamente en un Excel, no necesita uno tener un software absolutamente elegante. Entonces, ¿por dónde empieza uno para esto? Uno dice, bueno, fractura por fragilidad, ¿yo qué voy a hacer con esto? Clave tener un equipo de trabajo. Y equipo de trabajo no tiene necesariamente que ser muy formal. En el hospital lo hicimos tomándonos un café, o sea, el grupo comenzó tomándome un café con el geriatra que es compañero de Alejandra, y le dije, oye, yo quiero que hagamos un programa de ortogeriatría, y comenzamos a hacerlo paso a paso y a trabajar y a referenciarnos y a buscar dónde. Revisen cómo está la patología en su país y cuál es la situación actual de osteoporosis, si tienen datos, si está medido, por lo menos en sus hospitales. Referénciense de alguien externo. Nosotros nos referenciamos, como les conté, en la Fundación AO, en la International Osteoporosis Foundation, y aquí hay un programa muy bien establecido en la Fundación Santa Fe en Bogotá, y un grupo de la Fundación también nos ayudó. Y revisen sus recursos para que aterricen las cosas, no para que renuncien a hacer esto, porque esto se puede hacer a pesar de que uno no tenga todos los recursos del mundo, pero es para que lo que tengan lo puedan aprovechar bien, lo puedan distribuir bien y puedan lograr optimizar el manejo de estos pacientes. ¿Yo qué quiero que se lleven de esta primera presentación? Miren cómo las fracturas por fragilidad impactan no solamente a los pacientes, sino que están impactando todos los sistemas de salud en todos los países. Pero también, si ustedes conocen cuáles son las brechas en la atención de estos pacientes, cuáles son las deficiencias, a la situación hay que darle la vuelta y ver la oportunidad. Miren todas las oportunidades que les mostré aquí de cómo mejorar los desenlaces de estos pacientes con fracturas por fragilidad. Porque en esta patología definitivamente prevenir si es una decisión que va a llegar hasta los huesos. Este es el código QR con las referencias de la bibliografía que utilicé para hacer esta presentación. Como siempre, les agradezco muchísimo su atención. Estaremos muy atentas a las preguntas que haya, y en este momento le doy paso a Alejandra, que les va a contar el enfoque desde ortogeriatría. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días. Ahora sí, ahora todos pueden ver mi pantalla. Perfecto, doctora. Está muy bien. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra Fernández. Como les dijo Claudia, yo soy la geriatra del programa de ortogeriatría de la clínica del Hospital Alma Mater de Antioquia. Pues quiero hablarles, ya vimos la parte del enfoque desde la fractura, yo quiero hablarles desde el enfoque, desde ortogeriatría, cómo nosotros vamos a valorar al paciente que se fractura, con el objetivo principalmente pues de disminuir complicaciones y impactar en discapacidad, ¿cierto? De antemano pues no tengo ningún conflicto de intereses. Pues todos sabemos que la fractura por fragilidad en el anciano es un reto tanto para los sistemas de salud como para los clínicos. Requiere múltiples tratamientos y requiere un engranaje articulado de atención que va desde la atención del evento traumático, el grupo interdisciplinario, la atención en urgencias, la valoración preoperatoria y todo aquello pues relacionado con la planeación. Involucra también un acto quirúrgico que es supremamente importante y posteriormente un proceso de rehabilitación que empieza desde el proceso intrahospitalario, continúa hasta el egreso, incluso meses después, y posteriormente, como estaba contándonos ahorita Claudia, es supremamente fundamental y es nuestra diana el manejo de la enfermedad ósea, o sea, el manejo y el tratamiento de la osteoporosis, la rehabilitación en casa y sobre todo la prevención de caídas. Como vemos, pues hay muchos puntos vulnerables en donde pueden ocurrir errores dentro de todo este engranaje. Todo esto nos lleve a fallos en la atención. La forma más, digamos, la forma ideal de manejar este tipo de patologías que pueden ser tan complicadas es a través de un comanejo. Este comanejo lo vemos a partir de programas de ortogeriatría, en donde hay un trabajo conjunto entre ortopedia, geriatría y otras especialidades que pueden ayudarnos a enfocar muy bien este tipo de pacientes. Y todo esto nos va a llevar a una intervención oportuna y finalmente a impactar en la discapacidad. Ya Claudia nos había hablado un poco de las fracturas, pero pues simplemente para contextualizar un poquito, esto es una epidemia de fracturas de cadera, ya vimos cómo es toda la inversión de la pirámide poblacional en todo el mundo. Simplemente para comentar que la incidencia de fractura de cadera es mayor que la fractura del infarto de miocardio, de los accidentes cerebrovasculares y el cáncer de mama sumados. O sea, imagínense la magnitud de este evento. Entonces tenemos que estar preparados porque esto, como ya lo vimos, no es algo que tiende a disminuir, sino al contrario, esto tiende a hacerse cada vez más y más frecuente en nuestros hospitales. Bueno, entonces vamos a hablar específicamente de fractura de cadera, que es lo que nosotros estamos manejando. Aquí vemos dos personas, estas dos personas están en un postoperatorio de fractura de cadera, ambos tuvieron el mismo tipo de fractura, ambos recibieron el mismo manejo, fueron operados por la misma persona, un ortopedista experto en cadera, y vemos los desenlaces. Hay una persona que ya está en su casa realizando su rehabilitación y el otro paciente está todavía sin poder empezar rehabilitación en una unidad de cuidados intensivos. Todos conocemos factores de riesgo que aumentan la mortalidad, todos conocemos factores de riesgo de mal pronóstico para desenlaces adversos en fractura de cadera, pero hay un problema muy grande y es que tenemos una población que puede ser muy diversa, que puede ser muy variada y los factores de riesgo pueden ser múltiples. A veces entonces la limitación es poder identificar cuáles son los principales y cuáles son los que debemos intervenir para poder hacer una correcta intervención, intervenir los que más van a determinar el pronóstico del paciente. Entonces a partir de esto es que surge la valoración del anciano preoperatorio para poder predecir un pronóstico individualizado en ese paciente y poder así detectarlo, tratarlo y poder prevenir complicaciones. Aquí a grosso modo les voy a mostrar cómo lo hacemos a partir de un enfoque geriátrico multidimensional, nos basamos en este modelo de atención que se centra en la funcionalidad del anciano, entonces vemos como la parte cognitiva, su medio ambiente, la parte médica, las enfermedades, la parte social, incluso la parte espiritual y económica tienen un rol importante para determinar el estado funcional del anciano. Esto pues lo veremos ahorita más adelante. Lo principal entonces es primero que todo definir, así suene muy obvio, por qué se cayó esta persona. Entonces, el 80% de las fracturas de cadera ocurren por caída. Esto puede resultar de pronto un poquito también como redundante, pero pues hay que recordar que hay un 20% de las fracturas que ocurren
a un grado de fragilidad ósea tan alta que el paciente no tiene que caerse, simplemente realiza un movimiento en cama, se apoya de una forma más brusca de lo que suele hacer y esto va a generar una fractura de cadera. Entonces, cuando valoramos al anciano que cae, lo hacemos con el objetivo de diferenciar que esa fractura sea una caída aislada, una caída porque él se tropezó básicamente, porque se tropezó con un escalón, que es lo que casi siempre vemos, pero esto también hay que descartarlo, hay que diferenciarlo de otros escenarios en donde la fractura es la punta del iceberg que está mostrando una manifestación de otras enfermedades. Por ejemplo, un parkinsonismo, una enfermedad de Parkinson, tienen alteraciones del equilibrio y de la marcha que pueden ser tempranas y que terminan en caídas y que fácilmente pueden terminar en una fractura de cadera como primera manifestación. Hay que diferenciarlo también si es una caída aislada o si es una base parte de un anciano que se cae y se viene cayendo. Nosotros definimos caídas recurrentes como más de 2 caídas. Si el paciente tiene más de 2 caídas en 12 meses, se supone que ya debe haber un estudio de por qué esa persona se está cayendo. ¿Cuál fue el mecanismo? Hay muchos mecanismos: anteropulsión, retropulsión, lateropulsión, pérdida súbita de la fuerza en las piernas. Todo esto hay que indagarlo. No todos los mecanismos de caída son tropezón o síncope. De hecho, síncope solamente es el 0.3% del total de caídas en los mayores de 65 años. También hay que identificar factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos. Extrínsecos tenemos todas las limitaciones arquitectónicas que no son infrecuentes en nuestros medios, pero también intrínsecos, como lo veremos más adelante, la sarcopenia, la demencia, el deterioro del equilibrio, el vértigo, el mareo. Hay otras cosas que identificar, como si hubo o no alteración de conciencia, pues principal. Presentó mareo como síntoma, que es un síndrome geriátrico como tal. Si hay alteración del equilibrio o de la marcha, y si finalmente yo logro descartar todas las otras causas secundarias de una caída, puedo decir que no tiene factores de riesgo, es una caída espontánea, súbita, aislada. Entonces miren que esto no es simplemente el anciano se cayó, sino que hay que hacer un análisis importante de por qué se me cayó el anciano. Generalmente, desde ortopedia, ya los pacientes, ustedes suelen verlos ya cuando el paciente está fracturado, ¿cierto? Cuando el paciente se fracturó, cuando el paciente ya está en la clínica. Pero antes de que esto ocurra, el paciente pues trae unas comorbilidades, trae unas enfermedades, tiene un estado funcional de base y por supuesto tiene unas condiciones geriátricas importantes. En Colombia, a través de estudios poblacionales, pues se ha definido más o menos el perfil del anciano que se cae. El perfil del anciano que se cae es generalmente mayor de 80 años, deterioro cognitivo, osteoartrosis o deterioros visuales, un deterioro en el ABD básico, o sea, en las actividades de la vida diaria básicas, que solemos medirlas con un Bartel, o sea, un Bartel deteriorado. El paciente necesita ayuda para bañarse o para vestirse, necesita ayuda para caminar dentro de casa. Es un paciente que generalmente se ha caído previamente, o tiene alteraciones del equilibrio de la marcha y sobre todo tiene presencia de síndromes y condiciones geriátricos. Entonces es importante, y voy a hacer énfasis no solamente en la edad del anciano, sino que también es importante determinar qué funcionalidad de base tenía antes de caerse, qué enfermedades tiene, pero nos vamos a detener un poquito en los síndromes y condiciones geriátricas para saber cuál es la importancia pues de todo este cuento. Los síndromes y condiciones geriátricos son determinantes pronósticos. ¿A qué me refiero aquí con determinantes pronósticos? Actúan sobre todo como un determinante del pronóstico en cuanto a mortalidad, o sea, no estamos hablando de algo blando. La presencia o no de síndromes geriátricos va a ser un determinante de mortalidad en los pacientes con fractura de cadera. Entonces tenemos también, tenemos importante el síndrome de caídas recurrentes, claramente ya habíamos hablado de él, la inmovilidad del anciano que no es capaz de pararse de su cama, que no necesita ayuda de 2 o más personas para caminar dentro de su casa, la presencia de delirium y demencia, ahorita vamos a hablar un poquito de incontinencia, la malnutrición, la depresión y sobre todo la fragilidad y la sarcopenia y el deterioro de las actividades de la vida diaria básicas. También que todos estos son factores de mal pronóstico. Todos son síndromes y condiciones geriátricas y obviamente también hay otros determinantes pronósticos en donde uno de los más importantes en cuanto a mortalidad es el retraso de la intervención, de lo cual pues vamos a hablar más adelante. Conocer todo esto entonces nos va mostrando y nos va permitiendo modular el riesgo, prevenir las complicaciones asociadas, ¿cierto? Vamos a hablar entonces principalmente de los 3 síndromes geriátricos que quiero hablar aquí, que son claves en la atención del paciente que se fractura la cadera. Primero que todo, la fragilidad. Entonces,
La fragilidad lo hemos escuchado, yo estoy segura que en algún momento hemos hablado que se trata de un anciano frágil. Este es un término más comúnmente usado que definido. Es algo que percibimos, que todos podemos ver aquí como vemos en la imagen, pero la interpretación es variada. Digamos que es algo difícil de conceptualizar, puede tener muchas definiciones. Nosotros en nuestro programa de ortogeriatría nos adherimos a la definición que habla de una disminución de las reservas fisiológicas y de la resistencia a eventos estresores que resulta en un deterioro acumulado en múltiples sistemas. Aquí simplemente para mostrar. Aquí tenemos lo que conocemos como un anciano fit, o sea, un anciano robusto, y aquí va evolucionando la fragilidad. Miremos cómo va el anciano paradójicamente necesitando más ayudas y más asistencia para sus actividades, hasta que el anciano no puede movilizarse, tiene una fragilidad extrema, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que podemos entender? El anciano fit, el anciano que está sin fragilidad, tiene unos mecanismos de reserva, estos sin estrés y estos con estrés. Tiene unos mecanismos de reserva ante el estrés, que es todo este colchón, que le permite cuando tiene una situación estresante, dígase por ejemplo una fractura de cadera, un COVID, una gripe, una infección urinaria, cualquier situación que genere un estrés fisiológico, permite generar como un colchón que va a mantener estos mecanismos basales y les va a permitir que no se alteren y finalmente va a tener una resiliencia y esto se va a recuperar. A medida que va aumentando la fragilidad, este colchón o esta reserva fisiológica va disminuyendo, como vemos, y a medida que llegan los estresores va teniendo menos capacidad de responder hasta que finalmente en un anciano completamente frágil no va a haber nada de reserva fisiológica, no va a haber nada de capacidad de protección y cualquier estresor, por más pequeño que sea, va a generar resultados desfavorables. Es una complicación, es una definición que es un poco, digámoslo así, compleja y tiene muchas interpretaciones, pero es muy importante que lo entendamos. Si de pronto ustedes me dijeran, defínalo, pues en una palabra, defínase. La palabra es vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Qué hace que este anciano, que puede tener la misma edad que esta señora, sea diferente? Esta señora es más vulnerable, lo vemos incluso en su marcha, en su postura, tiene más vulnerabilidad a que las situaciones estresantes lo lleven a un deterioro que esta persona que es un anciano fit. La palabra es vulnerabilidad. ¿Qué consecuencias tiene? Pues claro, limitación de la capacidad funcional, discapacidad de dependencia y finalmente la muerte. Hay estudios poblacionales en Colombia que dice que el 82% de los mayores de 65 años tiene algún grado de fragilidad o un estado previo a la fragilidad que llamamos prefragilidad. O sea, solamente el 28% de los mayores de 65 años en Colombia son ancianos fit. Esto es bastante preocupante porque esto nos está hablando de una mayor carga de enfermedad, mayor limitación, finalmente mayor discapacidad. Otro tema importante del que les había hablado, que es un marcador de mal pronóstico, es la sarcopenia. La sarcopenia pues va de la mano con la fragilidad y hace referencia a la disminución de la fuerza y de la fuerza muscular de la fibra. No solamente la disminución de la masa muscular, sino que también hace referencia a la fuerza. Lo traigo pues como a colación para hablar del término osteosarcopenia. Es un término, digamos que realmente reciente, y me parece muy bonito porque está hablando de la interacción que es directa y permanente entre el hueso y el músculo. Entonces es la presencia de osteoporosis y sarcopenia. Tengo el hueso funcionando mal, el músculo funcionando mal, y esto trae peores desenlaces que cada una, que sumando los resultados de cada una por separado. Y esto lo vemos muy frecuente en nuestros pacientes de ortogeriatría. Entonces, ¿por qué es importante hablar de fragilidad de sarcopenia en fractura de cadera? Entonces, ambos son predictores de mal pronóstico y aumenta el factor de riesgo, es un factor de riesgo para que se presenten nuevas fracturas. La fragilidad es un predictor de peor rehabilitación, de peores desenlaces funcionales, y es un predictor de peores resultados posoperatorios. Ya entendemos del concepto de la pobre reserva, cómo esto va disminuyendo la capacidad de respuesta ante cualquier situación, entre ellos pues también un proceso quirúrgico y una cirugía mayor. Bueno, otro síndrome geriátrico brevemente que les quería hablar y que es un factor de mal pronóstico es el delirium. Mucho cuidado, o sea, los pacientes hospitalizados, ancianos mayores de 75, 80 años, que nosotros son los que tenemos, los que se fracturan, tienen un riesgo elevado de hacer delirium, sobre todo si tienen hipoacusia, trastornos visuales, si tienen algún grado de trastorno neurocognitivo o demencia de base, así sea leve. Esto va a ser un marcador pronóstico para desarrollar delirium. Delirium es un trastorno agudo
aquí fluctuante es lo clave del nivel de conciencia, de la cognición, y se le atribuye a un trastorno físico. El paciente entró por una fractura de cadera, estaba completamente lúcido y completamente despierto, activo cuando se fracturó, ingresa al hospital y es el que vemos que está agitado, que se intenta arrancar las venoclisis, el oxígeno, que se intenta tirar de la cama y que al rato está dormido, foqueado y no despierta, no responde al llamado, y esto sigue ocurriendo, que por la noche es frecuente que esté despierto, activo, despertando a todos, y en el día esté completamente dormido. Esto lo solemos ver como algo benigno, sobre todo cuando se trata del tipo hipoactivo, es decir, cuando el paciente está dormido. Pero esto en realidad es una condición médica grave que requiere una intervención temprana. Entre más temprano se intervenga, mejores resultados. Esto aumenta la mortalidad, la estancia hospitalaria y, por supuesto, trae retrasos en el desarrollo del plan de rehabilitación, que es lo que queremos iniciar inmediatamente. Entonces vamos en esta parte de la valoración preoperatoria. Nos falta pues aquí tener en cuenta, para no tocar mucho, la parte de la comunicación con la familia. Recuerden pues que la familia son los principales cuidadores tanto dentro del hospital como afuera. Ellos son los que nos van a avisar si hay cambios como delirium, entonces hay que intervenir, hay que explicar cuáles son las posibles complicaciones, cómo se detectan y que por favor nos avisen. Hay que explicarles a la familia y al paciente que es vital la rehabilitación temprana del paciente, que si todo sale bien y si es una cirugía exitosa, el paciente debe estar caminando con ayuda, haciendo marcha asistida dentro de las primeras 24 horas. Hay que quitar el miedo, porque es normal que los familiares y el paciente se asusten porque piensan que se les va a salir el clavo o que van a tener demasiado dolor o que los van a tener que volver a operar si apoyan la pierna. Hay que tratar de romper este mito para que la rehabilitación entre más pues sea temprana, y sabemos que entre más temprana la rehabilitación, mejores van a ser los resultados. También aquí tenemos en cuenta la desprescripción, el retiro de la polifarmacia. No es infrecuente que los pacientes tomen una lista de 15, 18 medicamentos cada día, entonces pues revisar estas prescripciones para ver cuáles sí son adecuadas y cuál o no, es decir, realizar una desprescripción. Al completar la valoración prequirúrgica del anciano, entonces podremos definir, además de todo, de detectar todos los factores de riesgo que hablamos ahorita, cuándo es una urgencia quirúrgica, pero también cuándo no. Ya vamos a ver. Vamos a realizar ajustes prequirúrgicos, claro que por supuesto nunca generando retrasos, sino que siempre tratando de ser lo más eficaces y oportunos, y vamos a definir si el paciente se opera o no se opera. Entonces, con respecto al tiempo de la cirugía, habíamos hablado de que es un marcador pronóstico, sobre todo si se realiza la cirugía dentro de las primeras 48 horas de ocurridas las fracturas. Esto nos va a dar mejores resultados en cuanto a rehabilitación y disminución de complicaciones. Cuando el paciente ingresa, que no es infrecuente que el paciente lleve varios días después, varias semanas incluso después de la fractura, cuando ingresa al hospital, ¿qué pasa? En este momento ya no es una urgencia quirúrgica, ya se ha pasado el tiempo como decir de oro, las primeras 48 horas, pero igual la tendencia sigue siendo en función del tiempo. Ya no, los resultados no van a ser los esperados claramente, pero cada vez que pasa y pasa y pasa y pasa más el tiempo, los resultados van a ser peores. Entonces ya no se trata como una urgencia, pero de todas formas hay que tener en mente pues que debe llevarse lo más oportuno posible. Normalmente después de 48 horas el paciente ya va a tener otras complicaciones, y esto va a hacer que haya prioridad de tratar primero esas complicaciones y luego operar. Pero recuerden que igual va en función del tiempo. ¿Qué ajustes prequirúrgicos hacemos? Básicamente tratar comorbilidades, sin retrasar cirugía, verificamos una hemoglobina óptima, cardiopulmonar, electrolitos, y pues se lleva cirugía. Importante no hacer paraclínicos rutinarios que nos puedan generar que no sean relevantes. El uroanálisis en un anciano solo lo tomamos cuando haya necesidad, es decir, estamos buscando infección urinaria. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el paciente, para pensar en infección urinaria, síntomas urinarios, síntomas obstructivos, disuria, polaquiuria, retención. Si el paciente no tiene ningún síntoma, hay una alta posibilidad de que sea un anciano con bacteriuria sintomática, es decir, que tenga bacterias pero pues no tenga infección, solo una colonización, y esto nos retrasa el proceso quirúrgico. Luego, imágenes complicadas, un ecocardiograma que en la mayoría de instituciones, por lo menos aquí, no sale inmediatamente. Esto nos retrasa el procedimiento quirúrgico y en algunos casos no está indicado. Hay que tener una sospecha clínica que nos lleve al examen, como en la mayoría de los casos. Luego, este tema que vamos a tocar pues aquí, muy superficial, pero lo dejo como para sentar la posibilidad de conversarlo después, si es que todas las fracturas de caderas van a ser llevadas a cirugía. O sea, fractura de cadera es sinónimo de cirugía. Luego, entonces, de la valoración geriátrica vamos a poder definir esto. Entonces, ¿qué tenemos?
Tenemos un paciente que llegó antes de fracturarse con una fragilidad, con una funcionalidad que va a ser propia de cada paciente. Vamos a poner el escenario del paciente que estaba postrado en cama. El paciente necesitaba que lo bañaran, que lo vistieran. El paciente, dentro de sus comorbilidades, tenía muchas enfermedades crónicas avanzadas, por ejemplo, un EPOC requiriente con una enfermedad crónica, renal crónica en hemodiálisis. Además de ser un paciente que era frágil, tenía síndromes y condiciones geriátricas y llegó porque se fracturó la cadera y además de eso su EPOC se exacerbó, está haciendo una exacerbación de su EPOC y tiene una lesión renal aguda asociada a su enfermedad renal crónica, por ejemplo. Entonces, en estos escenarios es muy importante conocer muy bien y realizar una muy buena valoración prequirúrgica del anciano, tener muy detalladas sus condiciones como lo podemos ver acá y definir la supervivencia a mediano plazo, sin la fractura y con la fractura. Esto se hace a través de un equipo multidisciplinario. Esto no solamente lo hacemos desde geriatría únicamente, sino que tratamos de unir conceptos de varias personas involucradas en la atención del paciente ortogeriátrico y de esta forma, riesgo-beneficio, vamos a hacer un análisis y si se justifica llevar a este paciente a cirugía. O sea, no es sinónimo directo de cirugía a la fractura. Hay que analizar muy bien al paciente que tengo. Es distinto si yo tengo un paciente saludable con enfermedades controladas y tengo un paciente que tenía una funcionalidad buena y tiene algunos síndromes y condiciones geriátricos, pero digamos que están en una fase inicial. Es distinto a cuando tengo un paciente en unas condiciones muy avanzadas. Aquí hay que tomar decisiones en cuanto a bioética también, relación riesgo-beneficio. Entonces simplemente lo dejo como la duda para que podamos hablar de este tema después. Importante involucrar muy bien a la familia en este tipo de decisiones. Dentro de las complicaciones hospitalarias, rápidamente, tenemos que el delirium, hasta en el más del 30% de los pacientes, y sabemos que esto nos aumenta mortalidad, es bien importante. Infección de vías urinarias. Por favor, evitemos el uso de sondas urinarias protocolarias, ¿sí? Solamente cuando se necesiten, pero el resto las sondas se quitan, el paciente requiere conservar su posibilidad de orinar de forma espontánea y de esta forma prevenir colonización y luego infecciones urinarias. Vemos que las enfermedades tromboembólicas están presentes, pero hay otras cardiovasculares como la descompensación de la falla cardíaca que ocurre en una proporción mucho mayor, pero esto no implica que no debamos descartarlo. Siempre que tengamos la sospecha hay que descartar una complicación tromboembólica. Aquí ya simplemente quería recordar algo que ya Claudia nos había hablado acerca de la brecha terapéutica. Es importante que tengamos en mente y que tengamos como el chip grabado que el paciente que se fractura la cadera es un paciente que tiene una enfermedad ósea, ¿sí? No necesariamente es una osteoporosis primaria, hay que hacer estudios, hay que mirar si es primaria, si es que es una osteoporosis secundaria, hay que mirar cómo está el perfil fosfolocálcico, la vitamina D, hay que mirar si tiene unas lesiones metastásicas, no sabemos, pero hay que estudiarlo y hay que estudiar cuál es la enfermedad ósea de este paciente encaminado a un tratamiento, siempre como un reflejo. Dentro de las metas, ya después de que todo este proceso ocurrido, dentro de la parte de geriatría también entonces tenemos unas metas de rehabilitación. La idea, como les hablaba ahorita, es que dentro de las primeras 24 horas el paciente esté realizando una marcha asistida. Es importante también, previo a la cirugía, y aquí nos colabora mucho el equipo de fisioterapia, es el fortalecimiento del tronco previo a la cirugía. El paciente va a ser llevado a una cirugía, va a salir con caminador posiblemente, entonces hay que tratar de fortalecer los brazos y la fuerza en los hombros, o por lo menos que no se nos desacondicione. Y finalmente el paciente sale con un dispositivo en la mayoría de los casos para la marcha, y la idea es que de los 3 a 6 meses el paciente ya tenga una marcha independiente. Tenemos que fomentar la movilización del paciente. Otra meta importante es evitar nuevas fracturas. Veíamos desde el principio, tenemos que iniciar de caídas que veíamos al principio. Entonces, pues aquí tratamos de dar como una mirada general. Nuestro interés es mirar las ventajas del manejo de los pacientes dentro de programas de ortogeriatría. Un trabajo que puede tener muchos componentes, puede tener muchos eslabones y ocupa a muchas especialidades y subespecialidades de la medicina. Y que finalmente, cuando se realiza de forma coordinada, muestra beneficios para el sistema de salud, pero sobre todo beneficios en cuanto a rehabilitación para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Alejandra Fernández.
y doctora Claudia se puede conectar para proceder nosotros con algunas preguntas. Aquí vamos a hacer primariamente, doctoras, la primera pregunta que envía el doctor Antonio Díaz en cuanto a la utilidad del sistema de escala FRAX como herramienta de evaluación de riesgo de las fracturas. Doctora Alejandra. Ya por países. Ya va que no le copiamos, disculpe. Ahora sí, Alejandra. Pero espérate que Claudia nos está hablando. Ah, es Claudia. ¿Me están oyendo? No, yo no la oigo. Aló, yo no te oigo. ¿Ahí no me escuchan? Ahora sí, Claudia. Listo. El FRAX es una herramienta muy útil. Para cada país está diseñada, está calculado pues la herramienta y ustedes pueden encontrar en internet la calculadora de medición de riesgo de fractura. Y es una herramienta útil que se puede utilizar y tiene una ventaja y es que la pueden utilizar con o sin datos de densitometría. Entonces, es una buena manera de detectar riesgo de fractura de manera cuantitativa. No sé, Alejandra, ¿qué otro comentario tenga ahí al respecto del FRAX? No, es supremamente importante, sobre todo en el paciente que no se ha fracturado. Cuando el paciente se fractura, ya de entrada tiene un riesgo alto de volverse a caer y de volverse a fracturar. Entonces, pues cuando el paciente ya se fracturó, el cálculo del FRAX, pues sí es importante, nos va a permitir identificar factores de riesgo, pero cuando ya está fracturado, ya el riesgo es alto. Nos sirve y es supremamente importante para la prevención primaria de fracturas. ¿Qué importancia tiene el TBS en el riesgo de fracturas? En la valoración del riesgo de fractura, el TBS, doctora Alejandra. Bueno, pues hay que tener en cuenta dos cosas principales, algo principal de la osteoporosis. La osteoporosis no solamente es disminución de la densidad mineral ósea, sino que la osteoporosis también genera un daño y un impacto en la microarquitectura, ¿cierto? Con la densitometría, tradicionalmente nosotros medimos densidad mineral. El TBS nos permite la medición de la textura y de forma directa nos brinda información acerca de cómo está ese estado de microarquitectura del hueso. De hecho, pues tiene utilidad para valorar el riesgo de fractura, sobre todo el riesgo de fractura vertebral en personas mayores de 50 años. Ha mostrado muchísima utilidad en la detección del riesgo de fracturas en personas diabéticas, a diferencia de lo que se hacía en pacientes solamente con densidad mineral ósea. El TBS tiene más posibilidad de detectar riesgo de fractura en pacientes diabéticos. Entonces, pues es una herramienta bastante importante que debe trabajarse combinada. O sea, la posibilidad de poder combinar densidad mineral ósea con TBS nos brinda mucha más posibilidad de determinar el riesgo, de ser más precisos en el riesgo de fracturas en mayores de 50 años. Y con respecto a la tomografía periférica cuantitativa de alta resolución, como estudio en ancianos, ¿usted tiene alguna experiencia? Nosotros no tenemos acceso al examen. Es un examen que entiendo que es un examen costoso pues para nuestros sistemas, pero nosotros en nuestro hospital pues no tenemos acceso al examen y no, pues no he visto que rutinariamente o que en la guía de osteoporosis del Consenso Colombiano de Osteoporosis se recomiende específicamente el examen. No tenemos experiencia con el examen. No sé si Alejandra haya visto pues por fuera o en alguna otra parte. Creo que se utiliza inclusive también para poder medir densidad muscular y para poder hacer estudios de osteosarcopenia, pero nosotros no tenemos acceso a ese recurso. Igualmente, yo tampoco. Otra pregunta con respecto al uso del teriparatide como droga para incrementar la densidad mineral ósea en Sudamérica, alguna experiencia. Y yo le agrego a esa pregunta, doctora, el manejo de los antirresortivos. Y ahí la doctora Claudia, la pregunta es, ¿qué opinión tiene ella de los antirresortivos para el tratamiento de la osteoporosis? Pues es uno de los medicamentos que está dentro del armamentario de manejo de fracturas por osteoporosis. Es importante que uno tenga en su hospital una guía a seguir, porque ustedes pueden ver que en el mercado hay una gran cantidad de opciones de medicamentos de osteoporosis. Entonces, nosotros en nuestro centro de cuidado clínico utilizamos el Consenso Colombiano de Osteoporosis, en el que sigue una ruta muy bien establecida de cuándo utilizar los antirresortivos, cuándo están contraindicados, cuándo empezar a utilizar los osteoformadores.
cómo hacer el tratamiento si el paciente es de alto riesgo o si el paciente ya se fracturó por primera vez. Una ruta o seguir una guía. El consenso colombiano es una muy buena herramienta. Hay un consenso del Colegio Americano de Endocrinólogos que también tiene los medicamentos de última generación. Y hay otra cosa que yo creo que es importante y les mencioné en la conferencia mía y es qué recursos tengo yo. Yo hace algunos años fui a un país de Latinoamérica en donde llegué a hablar de todas las secuencias de tratamiento y les hablé de teriparatida y una cantidad de cosas. Y al final de mi conferencia alguien levantó la mano y me dijo, en este país solamente tenemos alendronato, no tenemos nada más. Entonces, uno tiene que ser muy consciente también de qué tiene, qué recursos tiene para poder hacer el tratamiento de los pacientes y tener en cuenta, a propósito de otra pregunta que hay por ahí, que alguien pregunta que cuáles son las metas del tratamiento farmacológico. Creo que lo más importante de esto es entender que no es solamente darle el medicamento al paciente, sino intervenirlo en la parte de prevención de caídas. O sea, de nada nos sirve nosotros darle el medicamento al paciente si no estamos interviniendo que el paciente no se vuelva a caer. Doctora, una pregunta en relación a los antirresortivos y el problema que causa el uso prolongado de varios años de los mismos, que pueden provocar fracturas por lo mismo. ¿Qué esquema, doctora Alejandra, puede una persona utilizar o cómo puede alternar el tratamiento o se deja el mismo tratamiento o se retira? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Pues adhiriéndonos al consenso colombiano, nosotros estamos, digamos que ahorita la indicación es evitar las vacaciones, ¿cierto? El descanso de bifosfonatos. ¿Qué se hace? Podemos, si tenemos un bifosfonato, la evidencia nos dice que son 3 a 5 años de uso, máximo 5, idealmente pues hasta 3 años para estar más seguros con el bifosfonato cualquiera a otro medicamento. Entonces depende si tiene una osteoporosis que tiene mayor densidad mineral, o sea, disminución de la densidad mineral en columna. Nos podemos ir a un teriparatide que tiene más ganancia de columna. Si necesita más densidad mineral, necesitamos más densidad en cadera, nos vamos con un denosumab, o nos podemos ir con alguno de los. Entonces, pues es importante mirar pues como las vacaciones o las holidays que antes se recogen, estaban muy en boga. Claudia, ¿algún Yo creo que, comentario? Reni, que eso, que al paciente hay que explicarle cuáles son los beneficios y los riesgos de su tratamiento. ¿Sí? Hay muchos pacientes que pueden estar consumiendo el alendronato, por ejemplo, pero que nunca nadie les ha dicho que hay que hacerle seguimiento o que probablemente más adelante haya que hacer un cambio por algún medicamento. Entonces, parte de esto es involucrar al paciente en esa situación para que el paciente también sepa que tiene que hacer el seguimiento, que probablemente en algún momento le van a cambiar medicamento y pues de acuerdo con lo que decía Alejandra, el concepto ese de las vacaciones de medicamento, pues de acuerdo al consenso colombiano, eso es una estrategia que no se está utilizando. Claudia, ¿algún comentario de algo que tú quisieras reforzar con respecto a esta charla desde el punto de vista del ortopedista? Porque nuestra mayor audiencia son ortopedistas. ¿Qué mensaje le haría usted llegar a los colegas con respecto al manejo de pacientes geriátricos, entendiendo de que las fracturas por fragilidad son un problema ya de salud pública? Esto ha sido incrementando enormemente. Entonces, yo quisiera que tú le dieras un mensaje y una reflexión con respecto a esto. Entonces, mire, lo primero es que yo sé que esto es un tema que nos desacomoda un poco o que a veces nos da como un poquito de pereza porque uno como que cree que la misión de uno es solo ir y poner el tornillo o la prótesis y se acabó mi papel en el manejo de este paciente. Pero les mostramos cómo es de importante ese trabajo interdisciplinario. Entonces, el primer mensaje que yo les quiero dar es que esto es una cosa que es cumplible independientemente de los recursos que usted tenga. Lo que tiene que hacer es optimizar los recursos para utilizarlos lo mejor posible. Es cumplible y debe trabajar en equipo. Un ortopedista solo no hace esto. Coño, tú.
que tengo. Que ustedes pongan qué voy a hacer el paciente cuando llegue a urgencias, que en esa ruta de atención de ese paciente yo diga, le voy a pedir estos exámenes y no le voy a pedir tales exámenes que son innecesarios al paciente. Conocer cuáles son realmente los momentos puntuales en los que hay que pedir esos exámenes. Ortopedia, y Alejandra también nos lo habló durante la charla en la parte de rehabilitación. Usted tiene que operar el paciente de manera que ese paciente sea capaz de pararse al otro día con un caminador o andadera o como le digan en Venezuela, que no me acuerdo. Pararse en las primeras 24 horas después de la cirugía. Entonces, operé el paciente, tengo que verificar que mi paciente sí se paró y sí caminó. Alejandra nos mencionó el terror que le da a los pacientes levantarse de la cama, entonces hay que ayudarlos en ese momento para que ellos vean que son capaces de pararse. Entonces, es trabajo en equipo, esto es cumplible si usted lo hace organizadamente, y a los ortopedistas que no se nos olvide que los pacientes deben apoyar al otro día después de la cirugía. Es importantísimo el movilizar al paciente. Y con respecto a eso, Claudia, voy a otra pregunta, porque uno de el mayor problema que tienen los pacientes con fractura por fragilidad, y sobre todo en el área de la cadera, es que el paciente queda en cama. Y las complicaciones que representa el hecho de estar en cama, todas las complicaciones que se pueden presentar, es lo que conlleva la muerte del paciente. El paciente que